En esta oportunidad vamos a hablar de otra rama de la farmacología, que es la farmacocinética. Esta estudia prácticamente lo que le pasa a un medicamento una vez que ingresa al organismo. Sí, incluye pasos como absorción, distribución, metabolismo y excreción. Antes de hablar de esos pasos, debemos hablar de cómo se administran estos medicamentos, las diferentes vías de administración. Debido a que un efecto farmacológico, si es que uno no administra por la vía correspondiente, por ahí los resultados no van a ser los esperados. Por lo tanto, desde ya deben saber que algo fundamental es saber seleccionar cuál sería la vía de administración más adecuada para nuestro paciente. Dentro de ellos tenemos la vía enteral, que es la vía más importante, la vía más económica, la vía donde la mayoría de los medicamentos se administran y que se pueden absorber a diferentes niveles, como por ejemplo a nivel de la mucosa oral, que a veces tiene la particularidad de evitar el primer pasaje hepático. ¿Qué significa esto? Generalmente cuando los fármacos atraviesan en el hígado, muchos de ellos al sufrir un metabolismo, que ya vamos a ver más adelante, o biotransformación, pierden su actividad farmacológica. Entonces cuando uno administramos a través de la mucosa sublingual un medicamento, por ahí se evita este primer pasaje y que facilita que el fármaco llegue en mayores concentraciones y de una forma más rápida al lugar, al sitio de acción. También tenemos la mucosa gástrica y la mucosa intestinal. Y acá recordemos que tenemos una particularidad que es el pH del medio. Generalmente a nivel gástrico es un pH ácido y a nivel intestinal un pH tirando más hacia un pH básico, alcalino. Entonces, un principio fundamental es que en un medio ácido se absorben mejor las sustancias ácidas y en un medio básico las sustancias básicas. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de la mucosa gástrica tenemos el grupo de los salicilatos, barbitúricos, y en la mucosa intestinal algunas bases débiles, como por ejemplo la morfina, para que de a poquito vayan comprendiendo y viendo algunos fármacos que tienen esa particularidad, de ser ácidos o básicos. La vía rectal tiene su importancia cuando, por ejemplo, el paciente no puede recibir por vía oral esos medicamentos, cuando presenta vómitos, se encuentra inconsciente, pero recuerden ustedes que la absorción es incompleta e irregular, o sea, no es una vía que se utilice mucho, pero sí tengámoslo presente, por ejemplo, cuando la vía oral, que es la principal vía de administración, no se puede utilizar. También se pueden utilizar algunos fármacos que tienen un uso en esa zona, o sea, una acción localizada. En el caso de un problema infeccioso localizado, una fisura anal, en caso de hemorroides, ahí tienen cierta particularidad, pero sería más bien como una vía tópica localizada en esa zona, ¿sí? Y no para que tenga un efecto sistémico. En la vía parenteral es una vía importantísima que se da fundamentalmente por vía intramuscular. Eh, en este caso sabemos que es rápida, que es segura, que es completa, que la dosis se calcula con más exactitud, que se evita la influencia de los jugos gástricos, que en algunos casos pueden degradar al medicamento, el pasaje a nivel hepático. Se absorben fundamentalmente en solución acuosa y las sustancias oleosas se absorben más lentamente, pero no significa que sea mejor que la vía oral. Recuerden ustedes que si nosotros administramos un fármaco por vía oral, el efecto farmacológico que queremos buscar eh, lo vamos a obtener por esa vía. No hace falta administrar por vía intramuscular ese medicamento. Lamentablemente existen algunos de ellos que solamente se pueden administrar por vía parenteral intramuscular. Eh, uno que se me viene a la memoria, por ejemplo, es la penicilina, y sobre todo la penicilina benzatínica, que es una sustancia muy oleosa,
que la ventaja de administrar por esa vía, por vía intramuscular, es que, y al ser una penicilina de depósito, dura más tiempo en el plasma. Entonces con una sola dosis podemos obtener niveles plasmáticos de hasta 14, 21 días de ese medicamento. O sea, existen preparados farmacéuticos que la única vía de administración es la vía intramuscular. Pero recuerden ustedes que no es mejor que la vía oral. Existen situaciones en las cuales uno elige esa vía, pero no significa que sea mejor que la vía oral. Después tenemos la vía intravenosa. Esta vía es fundamental en el caso de urgencias. Uno cuando tiene una urgencia no va a pensar en administrar por vía oral o por vía intramuscular, necesita que ese fármaco actúe ya, ¿sí? Pero también, como yo le dije, depende también de la presentación farmacéutica. Entonces, sustancias irritantes y soluciones hipertónicas es la vía de elección para administrar este tipo de sustancias, pero nunca soluciones oleosas, las soluciones de depósito, como yo le dije anteriormente, porque en este caso le vamos a causar un gran daño, perjuicio a nuestro paciente y provocando en algunos casos la muerte inclusive. Otra vía importante es la vía subcutánea para algunas sustancias que uno lo debe administrar por esa vía específicamente. Vía intradérmica para las vacunas en la vía de elección. Vía transdérmica en el caso de los parches estrogénicos, muy utilizado hoy en día en el caso de la anticoncepción. Y otras vías que tienen cierta importancia, depende de cuál sería el efecto que uno quiere conseguir o qué medicamento quiere dar, como la intraarterial para la gente para tratar ciertos tumores, ciertas neoplasias. La vía pulmonar tiene su importancia en cuanto a para tratar patologías respiratorias, como por ejemplo el asma bronquial, la rinitis alérgica. Se absorben también fármacos gaseosos, líquidos volátiles en el caso de anestesia, cuando uno quiere provocar anestesia general. Y vayan recordando ya algunos fármacos que se pueden administrar por estas vías para tenerlo presente, como el salbutamol y la beclometasona. La beclometasona es un corticoide que es un fármaco de elección para tratar, por ejemplo, el asma bronquial. La vía tópica, a pesar de que son pocos los fármacos que van a tener un efecto importantísimo por esta vía, también tiene su uso farmacológico. Y obviamente estas vías se pueden administrar sobre la piel y sobre las mucosas. Generalmente cuando uno administra un fármaco sobre la piel intacta prácticamente no se absorbe, ¿sí? No se absorbe. No así si administra sobre las mucosas. Por ejemplo, mucosa de la conjuntiva, para tratar una conjuntivitis, en la nasofaringe, en la bucofaringe, en la vagina, en el colon, uretra, vejiga. Y ahí obviamente van a tener un mayor efecto. Y en algunos casos, cuando uno se exacerba, por ahí no mide la cantidad que administra por esa vía, por las mucosas, puede tener un efecto sistémico. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. En la nasofaringe, por ejemplo, para tratar una rinitis, por ahí se exagera en cuanto a, bueno, le chorrea la nariz, supongamos al paciente, y uno administra por demás gotas. Y esas gotas contienen vasoconstrictores. ¿Qué significa eso? Que van a provocar la constricción de los vasos sanguíneos. Y si uno lo hace de manera indiscriminada, de manera crónica, eso puede repercutir a nivel sistémico, ¿sí? Causando una vasoconstricción general. Entonces hay que tenerlo presente siempre cuando uno administra un fármaco por la mucosa, no aplicarlo por demás, porque como dice acá bien claramente, hay que recordar que algunos medicamentos pueden provocar efectos tóxicos a nivel sistémico. Entonces yo estoy tratando, por ejemplo, una rinitis alérgica, me exacerbo con vasoconstrictor y eso me puede causar a posteriori, por ejemplo, aumento de la presión arterial. Y si yo no lo relaciono con el medicamento, voy a tratar una hipertensión de origen medicamentoso fundamentalmente.
tenemos factores que van a influir en esa vía tópica y que es importante a tenerlo presente. Por ejemplo, no es lo mismo una piel intacta que una piel quemada, una piel abierta. Obviamente que cuando existe un proceso inflamatorio también se favorece la absorción. La piel hidratada obviamente es más permeable, ¿sí? El estrato córneo delgado, como por ejemplo tienen los chicos, mucho mejor su absorción. Es por eso que por ahí algunas cremas que exageran las madres cuando dan a los chicos, hay que tener cuidado, porque no es lo mismo el estrato córneo de los recién nacidos que de la persona adulta. Y por ahí tienen efectos, también puede llegar a tener efectos sistémicos en los recién nacidos. Y obviamente algunos fármacos que sí se pueden absorber, que son muy liposolubles, que son ya fármacos como los órganos fosforados utilizados como pesticidas, ¿sí? Por ejemplo, en los campos, cuando uno quiere matar diferentes gérmenes, se utilizan los órganos fosforados, y a veces uno lo utiliza o utiliza una mochila para ir regando los diferentes sitios donde están las plantaciones, y a veces el paciente puede presentar un cuadro de intoxicación por órganos fosforados debido a que son muy liposolubles este grupo de fármacos. En kinesiología sí, a través de ciertos métodos se produce una absorción. Ustedes habrán visto por ahí cuando tiene una lesión en rodilla o en otra parte del cuerpo, ellos utilizan dos métodos, o la iontoforesis o el ultrasonido, ¿sí? La iontoforesis es a través de una corriente galvánica, y el ultrasonido, causando vasodilatación, incrementa el flujo sanguíneo. Entonces, a través de la aplicación de esos métodos en kinesiología, uno puede conseguir que se absorban mejor esos medicamentos aplicados por vía tópica. Recordemos también que existen mecanismos de absorción, no vamos a describir todo, ustedes después en la literatura van a profundizar su conocimiento, pero sí vemos que tenemos la absorción pasiva, la absorción activa, filtración, difusión acuosa, y difusión facilitada. Aquí vamos a recordar nada más que existen en la absorción pasiva ciertos puntos que debemos tener en cuenta, como por ejemplo la ley de difusión de Fick, que habla de transporte de un medicamento a través de una membrana. Entonces, que cuando un sustrato alcanza una concentración equivalente o similar a ambos lados de la membrana, se interrumpe el transporte. Entonces siempre va a través de un gradiente de concentración. Uno administra un medicamento y se va absorbiendo a medida que hasta que se equipare la concentración en ambos lados de la membrana, ¿sí? Entonces, a mayor concentración cuando damos un medicamento, mayor va a ser la posibilidad de que se absorba. Pero también téngalo en cuenta que a veces nosotros damos por demás una concentración de un medicamento, sobre todo por vía oral, y es debido a que no todo se absorbe, ¿sí? No todo se absorbe. Supongamos que si damos una concentración de 100 miligramos de una sustancia, a veces solamente llega a plasma 10 miligramos, 20 miligramos, lo cual ya es importante esa concentración, o sea, ya va a tener un efecto farmacológico, y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de, por ejemplo, de biodisponibilidad. Después tenemos la propiedad de la liposolubilidad, ¿sí? y de la presentación de que si son fármacos ácidos o bases débiles, que atraviesan mejor la membrana celular. Otro punto importante es la influencia del pH, que fármacos que son ácidos o bases débiles tienen cierta carga. Entonces, un fármaco que está cargado, que está ionizado, es poco soluble y generalmente no puede atravesar la membrana, ¿sí? En cambio, el fármaco que no está tan cargado, no ionizado, es más liposoluble y se va a absorber más fácilmente por difusión pasiva. Un ácido débil, por ejemplo, acá hay un ejemplo de la aspirina, que se absorbe mejor en un medio ácido porque es una sustancia muy ácida,
y bases débiles se van a absorber mejor a un pH de acá a nivel del intestino, por ejemplo. Y bueno, como le dije, tenemos otro tipo de mecanismo de absorción que no nos vamos a detener mucho, pero en el caso del transporte activo, va en contra de gradiente de concentración y necesita de transportadores específicos y tiene a su vez selectividad y es saturable, ¿sí? Lo cual es importante a tenerlo presente porque por ahí en ese caso cuando uno desconoce que ese medicamento utiliza como mecanismo de absorción fundamentalmente el transporte activo, uno administra dosis más altas, pero no se va a absorber más de lo que tendría que absorberse debido a que es saturable, ¿sí? Entonces por ahí hay que tener cuidado cuando uno da mucha dosis de un medicamento y que utiliza esta vía de absorción. Otro punto, otros factores que van a modificar la acción de los fármacos, tenemos, aparte de lo que mencionamos, la cinética de disolución, que es la forma farmacéutica del medicamento, lo cual es importante porque habrán visto ustedes que un medicamento puede venir de diferentes presentaciones farmacéuticas, como por ejemplo en comprimidos, en cápsulas, comprimidos dispersables, y por ahí nos dicen, sobre todo los visitadores médicos, nos dicen que ese medicamento es mucho mejor respecto a otro porque tiene esa forma de presentación y hace que sea más efectivo y de eso no depende que sea más efectivo. Por ahí lo que modifica es la rapidez de absorción. Entonces por ahí nosotros nos convencemos o prescribimos un medicamento más caro porque se absorbe un poquito más rápido, pero en definitiva la rapidez no es lo importante, sino lo importante es que tenga efecto farmacológico. Y bueno, nos meten eso en la cabeza y prescribimos fármacos que son mucho más caros. Sí, se absorben mucho mejor, pero son mucho más caros. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? A la hora de prescribir para hacer un uso racional del medicamento. Otro punto fundamental también es el sitio de la absorción. Entonces, cuando existe mayor circulación, mayor absorción, ¿sí? Entonces, a mayor superficie también, mayor absorción. Es por eso que la mucosa gastrointestinal es fundamental en la absorción de los medicamentos, al igual que la mucosa respiratoria. En cuanto al transporte y la distribución, vamos a ver que los fármacos no viajan libre por plasma, viajan unidos a proteína plasmática, lo cual es importante tenerlo presente. Obviamente que el fármaco libre es el fármaco que va a tener efecto farmacológico, el que va a atravesar las membranas, pero siempre existe un estado de estabilidad o de balance con el fármaco que se encuentra unido a proteínas plasmáticas y el fármaco libre. Lo que deben recordar acá que realmente los fármacos ácidos débiles se unen a las albúminas y las bases débiles a la alfa-1 glucoproteína ácida. Eso es importante, ¿sí? Y que obviamente el fármaco que se encuentra ligado a proteínas plasmáticas, ese no va a tener efecto terapéutico, sí el fármaco libre. También existen depósitos de fármacos que lo tienen que recordar, que es importante para no excedernos en el uso de algunos fármacos, como por ejemplo en el caso de los huesos de los dientes, las tetraciclinas que se depositan en esos lugares, en el tejido adiposo, los barbitúricos y en algunos casos, por ejemplo en la piel, antimicóticos como el caso de la grisopulvina. Entonces esos lugares o tejido constituyen depósitos de fármacos que por ahí uno lo tiene que tener en cuenta, sobre todo en usos crónicos. Por último, y no menos importante, es recordar el tema de las barreras naturales. Las barreras naturales que recordemos que la barrera hematoencefálica realmente constituye una gran barrera y que no todos los fármacos pueden atravesarla. Debido a la estrechez de unión de ciertas neuronas.
Obviamente existen situaciones como por ejemplo procesos inflamatorios importantes que hacen que muchos atraviesen, pero bueno, en estado normal, por suerte, gracias a esa barrera hay muchos fármacos que no llegan a atravesarlo. Pero sí cabe una mención especial el tema de la barrera placentaria, sí, porque la mayoría de los fármacos, no es una verdadera barrera, la mayoría de los fármacos, liposolubles sobre todo, lo atraviesan fácilmente por difusión pasiva. Y hay que tenerlo presente, sobre todo porque podemos a tener efectos importantes, ya sea en el feto o en el recién nacido. Aprendimos el concepto de teratogénesis y por ahí nos olvidamos de los otros, o del segundo o tercer trimestre del embarazo, no solamente el primer trimestre donde van a tener efecto teratogénico, sino también los otros meses del embarazo que pueden tener otro tipo de malformación, los futuros neonatos. Así que hay que tener cuidado porque la mayoría de los fármacos atraviesan esa barrera y pasan, fácilmente. Así que es preferible no dar ningún medicamento, no que la madre embarazada no tome ningún medicamento. Obviamente siempre uno debe evaluar la relación beneficio-riesgo. Y si, bueno, supongamos en el caso de ustedes, viene un paciente con eh, mucho dolor y bueno, si lo tienen que dar un analgésico o un corticoide, supongamos, bueno, tienen que tener mucho cuidado a la hora de dar, utilizar el que sea más seguro y en pequeñas dosis o pocas dosis. Recuerden siempre eso porque si no van a producir efectos realmente bastante deleterios, ya sea para mejor dicho, en el neonato y que a veces son irreversibles. Eso es todo. Muchísimas gracias.